mientras... Bueno, muchachos, ¿cómo están? Yo soy Sergio, su profesor de matemáticas del ciclo 3, y el tema para el día de hoy es conversión, pues otra parte de conversión y media aritmética, donde pues vamos a centrarnos más en esta media aritmética que vimos la sesión pasada. Entonces, tenemos unos ejercicios, bien. Um, Ahí puedes ver mi pantalla, sí. Estaba cargando. Ok. Sí, ya lo vemos. Listo. Perfecto. Sergio, disculpa. ¿Tú nos podrías mostrar aquí la hoja de ruta que tú enviaste? O sea, un segundo para que ellos verifiquen que la que estén haciendo sí es la que tienen que hacer. Claro que sí. Em, pero un momento. Dice, hoja de ruta ciclo 3. Ya está cargando. A ver, hoja de ruta ciclo 3. Juan Listo. Carlos. Entonces, ahí Juan pueden Carlos, ver, si ¿sí? quieres activar el micrófono. Sí, pues vemos algo de Nitro. Ok, ya, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mira, esa pequeña pregunta, discúlpeme ahí. Mira, es que yo solamente pensé que las clases eran virtuales, y me hago entender, pero yo ayer al meterme a la plataforma vi que las clases, ¿me entiende? Que también ponían temas ahí. A ver si nos podían dar una esperita para yo enviarle todos los trabajos, ¿sí me entiende? Todos los trabajos que yo tengo ahí, a ver si me pueden dar una esperita. Juan Carlos, y para todos, ustedes pueden hacer la plataforma en el momento que quieran. O sea, el único momento en que se cierra plataforma es al final. O sea, el día 4 de agosto. Día 4 de agosto máximo para que ustedes tengan desarrolladas todas las actividades de plataforma y hayan subido esta hoja de ruta que les estamos mostrando. Porfa, confirmen que todos estén desarrollando esta hoja de ruta que les está mostrando Sergio para que no hayan errores, ¿vale? Bueno, entonces, esta hoja de ruta dice, em, pues describa brevemente las propiedades asociativa, distributiva, conmutativa y un ejemplo de cada uno de estos. Realice las siguientes operaciones, que es suma y resta, multiplicación y división de fraccionarios, de números racionales, que fue lo que habíamos visto. Ustedes pues estarán verificando que esa sea la hoja de ruta que les llegó. Y los que Eh, no, espero porque hay unos que todavía no les llega esta. Entonces, los que no, por favor, comuníquense con Nicolás, porque ya debe ser un problema como tal de su perfil de la plataforma, ¿vale? Y recuerden que si tienen dudas, porfa, consúlteselas aquí en vivo en directo a Sergio, ¿listo? Listo. Entonces, pues si vamos a tomarnos este tiempo en las clases, que serán, no sé, unos 7 minutos para dudas. Pues en cuanto a la hoja de ruta, eh, pues vamos a tratar de agilizar un poco más el tema, vamos a tratar de ver también un poco más por encima los temas pues que tenemos de media aritmética y de conversión, y pues en general los que siguen, ¿bien? Entonces, pues bueno, aquí está la hoja de ruta, son 18 puntos, ¿sí? Em, y ya, entonces, dice, dice así. Entonces, listo. Aquí todos pueden ver conversión media aritmética, la de la clase de hoy, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues resulta que ahora nosotros nos vamos a meter con la conversión de fraccionarios de decimales en porcentajes, ¿sí? O sea, pasarlos a porcentajes. ¿Por qué? Porque resulta que los porcentajes los usamos a diario, ¿sí? Para representar o para que a nosotros nos representen y entendamos de una manera mejor la situación que nos están mostrando, ¿sí? Entonces, antes que nada les voy a mostrar aquí. eh,
unos objetivos que tenemos para la sesión de hoy y es saber qué son los porcentajes, saber cómo utilizarlos, ¿sí? En qué casos los usamos y eh, como un repaso, saber qué significa la medida aritmética, pero esta vez más a fondo. Eh, ok, listo. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven los porcentajes? Entonces, cuando nosotros vamos a un supermercado, uno va con la familia, con la novia, con la pareja y pues van de compras, a uno siempre le muestran unos descuentos, 30% de descuento, 50% de descuento, 40% de descuento, en vez que a uno le digan, no, es que yo le descuento 30.000 pesos a cierta prenda, o le descuento 40.000 pesos a cierta bebida, o le hago, sí, cualquier clase de descuento, pero no se lo muestran a uno en esa cantidad, porque es que uno intuitivamente hace la relación, bueno, pero ¿y si yo voy a comprar un gabán en un lugar súper exclusivo y me descuentan 40.000 pesos, pero el gabán cuesta 1.000.000 de pesos? Pues, ¿qué clase de descuento es ese? Pero si, si yo, si a mí me dicen, no, es que le descontamos el 50% o el 70%, o en un Black Friday que era un día sin IVA, que le bajaban cierto porcentaje, ¿sí? Pues uno entiende mejor la situación y uno pues se decide a comprar. También cuando uno le presentan la efectividad de ciertos productos, más que todo en los jabones antibacteriales, también a uno le dicen que el alcohol para desinfectarse tiene que tener un mínimo de 75% de alcohol para que pueda pues matar los virus y más que todo ahorita que estamos en esta época, pues también para eso sirve. Entonces a uno siempre le muestran, no, que la crema dental le mata el 99.999% o que el gel le mata el 99% de los gérmenes y bacterias. Bueno, entonces ese es otro uso de los porcentajes, ¿sí? Digamos, ¿para qué nos sirven? También para relacionar cantidades, ¿sí? Siempre es relacionando cantidades. ¿Por qué? Porque más adelante lo veremos, pues más adelante en esta sesión lo veremos, que en sí el porcentaje es un tipo especial de número para representar, pero representar qué? Partes de un todo. Entonces yo aquí las cantidades que estoy relacionando es siempre con respecto al todo. Siempre que a nosotros nos dicen, le vamos a descontar el 50% en la compra de un carro, siempre es pues en la totalidad de lo que vale el carro, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice que el gel antibacterial le mata el 99% de las bacterias, es con respecto al total de las bacterias que hay en mi mano o en donde sea, ¿sí? Cuando le dicen es que tiene un 75% de alcohol, pues el alcohol que uno se aplica para desinfectarse. Eh, ¿Qué significa eso? Que con respecto al total del volumen que tiene una botella, no, aquí no tengo mi alcohol, con respecto al total que tiene de volumen la botella, el 75% tiene que ser alcohol y el resto puede estar diluido en agua, ¿sí? Entonces, y en general, el porcentaje nos sirve para representar una situación de una manera distinta, ¿sí? Entonces, y pues es muy efectivo. Entonces, ¿en qué casos en específico también en la vida cotidiana los usamos? Pues en las ventas de una empresa, ¿sí? Que un gerente nos diga, o que alguien le presente a un gerente, no, es que vendimos 5.000 carros más, entonces vamos por buen camino. Y el gerente le dice, sí, pero ¿cómo? O sea, vendimos 5.000 carros más, pero uno también puede presentar un porcentaje, no solo en ese momento, sino año a año cuánto subieron las ventas. Entonces,
eso le permite a uno comparar y entonces ahí uno está relacionando cantidades. Por lo tanto, pues digamos que en las ventas de una empresa, así como por poner un ejemplo, pues está esto del tema del porcentaje. Ahora, eh, entonces, siempre voy a recordar un profesor que nos decía que siempre que alguien no entienda un tema, uno tiene que explicar con dos cosas, o con plata o con comida. Bueno, pues aquí tenemos, así la gente entiende, eso es regla de oro. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, conformación de elementos de una bebida. Entonces, pues para los que ya son mayores de edad, o bueno, en vez de imaginarse bebidas alcohólicas, siempre acuérdense de la persona que sale con el comercial del té, que el té tiene menos azúcar, que bla, bla, tiene 7 veces menos azúcar, entonces hay un porcentaje menor, ¿sí? Entonces, pues como para dar un ejemplo distinto al de las bebidas alcohólicas, pero de las bebidas alcohólicas se me hacía un buen ejemplo porque de lo que yo les decía, ahí ya vemos muchos mayores de edad y a uno lo invitan, uno le dicen que es Valentina, una cerveza, bueno, sí, rico. Una cerveza tiene 4%, eh, creo que la cerveza brava tenía como un 5% de alcohol, eso sí era una cerveza brava. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ejemplo de la cerveza, pero ¿qué pasa si ahora yo le digo a Valen, Valen, ¿quieres un aguardientico? Mm, el aguardientico, pues ahí ya uno lo va pensando. ¿Por qué? Porque uno mira la botella y uno hace como así, uno hace como, uy, tiene como ¿cuánto es que tiene? 45, no mentiras, 25% de alcohol, tiene, 28. bueno, gracias por el dato. Entonces, listo. Entonces ahí uno dice, bueno, ahí, ahí vamos relacionando el porcentaje de alcohol con los efectos que uno le puede tener. Entonces, también si a uno le dicen, bueno, entonces, ¿qué? Un roncito, un vodka, un tequila, uno, uy, bueno, si a uno ya le dicen una absenta que ya tiene un 80, hay absentas que tienen 90% de alcohol y esa es una bebida famosa pues por eso. Entonces, pues, eh, uno siempre pregunta, ¿no? Eso es muy curioso. Venga, ¿y qué porcentaje de alcohol tiene eso? Tiene como 50. Interesante, interesante. Entonces, pues en la conformación de elementos de una bebida, en este caso alcohólica, también se hace uso del porcentaje. Ahora, esto que se usa bastante, esto es demografía. Esto se utiliza en planes de ordenamiento territorial, con esto se hacen políticas públicas, y es la conformación de la población en edad o sexo. Entonces, ¿qué sucede? En China, en los años 70, creo, eh, el dictador dijo que no se podía tener más de un hijo, o sea, solo un hijo por pareja. Y pues esto representó un cambio demográfico tanto en edad como en sexo bárbaro, increíble. Entonces, ¿por qué? Porque pues resulta que antes las guerras sustentaban, se balanceaban con las tasas de nacimientos. Entonces no había problema si una mujer, bueno, no tenía que ser necesariamente china, pero pues en este caso, ¿qué sucedió? Que antes las mujeres tenían de 10 hijos y todo tranquilo, todo relajado, porque habían suficientes guerras para despachar esas personas. Entonces, ¿qué sucede? A partir de que se acabaron las guerras, ya todo normal, pues hubo una explosión demográfica y retuvieron esta explosión con esa política que hasta hace un año, hasta hace poco, la abolieron. Y pues, ¿por qué? Porque la conformación de la población en porcentaje cambió. Primero, la población se envejeció, ¿sí? Entonces, el porcentaje de jóvenes disminuyó y eso tiene consecuencias económicas y bueno, principalmente económicas. Disminuye la productividad. Exacto, sí, totalmente. Claro que China tiene bastantes eh, personitas. Bueno, en sexo también cambió bastante, porque en China cada vez que
digamos, hacían una ecografía y decían, va a ser una niña. Entonces decían, no, y la abortaban. Entonces eso sucedió bastante. Entonces, ya de los años 70 hasta la época, hasta esta época, ¿qué sucede? Que ya hay 30 millones más de hombres que de mujeres. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que analizaron y dijeron, esto puede ocasionar un estrés general en la población y pues totalmente comprensible. ¿Y a qué se debe? A que el porcentaje de hombres aumentó con respecto al de mujeres, ¿sí? También si ustedes se meten a Salud Data, que está también, seguimos con el tema del COVID, hay una relación de contagiados por edades y sexo, ¿sí? Donde se ve todo en porcentajes. Y uno ve el clásico diagrama de torta, donde uno puede relacionar esos casos con la mortalidad, con muchas otras variables, y pues de ahí sacar sus conclusiones, ¿no? Y es mucho más entendible para la población en general. Entonces, Sergio, ¿te puedo interrumpir? sí, Es que Jenny Paula tiene una duda con respecto a la hoja de ruta. claro que sí. Jenny, entonces si quieres, nos explicas o nos cuentas tu duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que hay un tema que yo, pues es el tercero que yo no le entiendo, que dice, verifique los criterios de visibilidad del 2, 3, 4 y 5 de los siguientes números y argumentos. El 458, pero entonces no sé, porque yo hice un ejemplo, o bueno, hice una, pero no sé si estará bien o estará mal. Pues yo Ok. los dividí. Dividí Sí, 458 dividido en 5. Me da 91, 3 quintos. Entonces yo multipliqué 91 por 5, me dan 455 más 3. Entonces, pues el resultado me da 458 sobre 5. ¿Sí es así? ¿qué sucede? Que los criterios de divisibilidad, Jenny, gracias por tu participación. ¿Qué sucede? Que yo les pongo un número cualquiera, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, verifíquenlo según los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4 y 5, que fueron los que vimos en clase, en las sesiones, ¿cierto? Yo les estoy diciendo es, bueno, analicen si el 458, según los criterios de divisibilidad, se puede dividir. Sí, se puede dividir. Entonces, por ejemplo, 458 en este ejemplo, ¿se puede dividir entre 2? Sí, no. Entonces, tú dices, en este caso, sí, primero porque es par. Listo. Y haces la división. Ahora, criterio de divisibilidad con respecto al 3. Coges el 458 y le aplicas el criterio. Sumas los dígitos y ves, o sea, le aplicas los criterios. Si tú ves que, por ejemplo, no es divisible entre 5, ¿por qué? Porque el 458 no termina en 5 o en 0. Entonces no nos da una división exacta. ¿Sí? El residuo no es 0, nos va a dar con decimales. Entonces ese no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque no terminan o en 0 o en 5. Eso es lo que yo quiero que como que hagan ese ejercicio. Entonces hay veces que hay un número que puede ser divisible por 2 o por 2 y 4 o por todos los números. Entonces la idea es que con cada número apliquen esos criterios de divisibilidad y argumenten el por qué, digan la razón. No, porque es que el criterio de divisibilidad dice que tiene que ser par, o los últimos dos dígitos tienen que ser múltiplos de 4, o la suma de los dígitos tiene que ser múltiplos de 3, o termina en 0 o en 5. Listo, esos son los criterios. Entonces tú los aplicas y dices sí, no, y por qué, y ya. ¿Bien? Sí. Listo, perfecto. Gracias por tu participación. Gracias por tu pregunta. Yo estoy seguro que también, pues, habrá muchachos que no lo habrán entendido o tal vez fue problema mío de redacción de la pregunta, del problema. Pero bueno, para eso estamos. ¿Sí te quedó claro? Sí. Listo, perfecto, Jenny. Seguimos.
Entonces, seguimos con el otro ejemplo y es el Producto Interno Bruto de un país. La variación del PIB o el crecimiento de una economía se mide en porcentajes. Digamos, cuando Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial y ganó el Mundial de Fútbol en el 50, se dio la explosión, no mentira, se dio el milagro económico alemán, que ¿cómo se midió? Se midió según el Producto Interno Bruto. Después de semejante pérdida, pues cuando uno mide una economía, hay ciertos rangos donde uno dice una economía está creciendo, o sea, no solo es que crezca cierta cantidad, sino que de verdad está saliendo adelante, o hay un criterio donde uno dice la economía está estancada. Entonces, digamos que en esos casos que el PIB de un país anualmente crezca un 10%, eso es increíble, ¿sí? O sea, entonces el porcentaje es eh, aplicable en este caso, ¿sí? Que una economía crezca entre un 2 y un 4% es una economía totalmente estancada, ¿sí? Eh, eso ya son criterios económicos, ya la idea no es meternos en política. Si alguien quiere revisar el DANI y decir cuánto creció el PIB y sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Eh, digamos, la economía de Japón es veces está entre el 5 o 8%, pues son países. Entonces, ahí también uno tiene que compararse, ¿no? Reino Unido, Francia, Estados Unidos y nosotros, Brasil, Argentina, nosotros, nuestro PIB, cómo crece. Y también nosotros, nuestros gobernantes reparten el Producto Interno Bruto entre las distintas necesidades. Entonces, por ejemplo, para nadie es mentira para el Ministerio de Defensa va el 30% del PIB, ¿sí? Y para educación, ya se lo dejo a ustedes, es como el 0,2% del Producto Interno Bruto. Para infraestructura, no sé, un 10%, 4%. Entonces, pues los porcentajes nos sirven para interpretar, eh, a pesar de que es bastante dinero lo que se maneja ahí, cómo se distribuye. Entonces, ahora pasamos como tal a esta imagen. Y esta imagen, pues la traté de hacer lo más, un poco didáctica, no sé cómo decirlo, y es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí este círculo, este óvalo verde oscuro, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí una estrellita y un óvalo, pero de un color un poco más vivo, un verde, no sé, un verde más vivo, sí. El caso. ¿Qué tenemos aquí? Que pues el porcentaje lo que hace es representar partes de un todo, ¿sí? Entonces, eh, la estrellita en este caso nos va a decir ese porcentaje que le queremos sacar a cierta cantidad, ¿sí? Pero con respecto a un todo. Por eso las formas son un poco parecidas. Entonces, digamos que con esa intención lo hice, ¿sí? Entonces, en este caso, el 100% nos va a representar la totalidad de nuestra población, por decirlo así, o de nuestra muestra, o de la cantidad que estamos analizando. Entonces, ¿qué sucede? Eh, entonces, hay dos tipos de problema. El primero es hallar una cantidad a partir de un porcentaje y el otro es hallar un porcentaje a partir de una cantidad. Entonces, vamos con este ejemplo. Aquí tenemos, siguiendo aquí con nuestra línea de Don Cristiano Ronaldo, como en la sesión pasada nos decía Valen, hay muchas estadísticas. Entonces, digamos, de la cantidad de tiros que hace Cristiano Ronaldo al arco, ¿cuál es su porcentaje de efectividad? ¿Sí? O sea, si él hace 10 tiros al arco, ¿cuántos de esos son cuál? Entonces, eso es obtener un porcentaje a partir de una cantidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eh,
vamos a irnos a la pizarra, no saquemos de nuestras mentes a Cristiano, y vamos a pensar que él, de cada 20 tiros al arco, cada vez que él patea al arco, pum, 4, así lo miden los estadistas expertos en fútbol, yo no sé, 4 resultan ser gol. Entonces, si a uno le colocan eso, si a uno le dicen, de 20 tiros que hace Cristiano Ronaldo al arco, 4 son gol. Entonces, quiero que me midan el porcentaje de efectividad. Entonces, hay uno que hace. Hay uno, lo que hace es relacionar, pues, cuál es el todo, cuál es la totalidad de la muestra. La totalidad de la muestra, pues, en este caso será 20, ¿sí? Porque son la cantidad de tiros totales que hace. Entonces, ese siempre va a ir en nuestro denominador, ¿sí? Son los 20 tiros. Y los que son gol, porque estamos midiendo la efectividad de que sea gol, entonces va a ser 4. Y ahora esto, hay algo que nombrar aquí muy importante, y es que esta es una fracción impropia. Esto es una fracción propia, porque siempre es menor que la unidad. Entonces, entonces a nosotros, ¿qué nos va a dar? 0.000, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo multiplicamos por el 100%. Y listo. Entonces, 4 dividido entre 20. Entonces, mitad de 4 y mitad de 20. Mitad de 4, 2. Mitad de 20, 10. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Entonces es un quinto por 100. Ahora, si nosotros hacemos esta multiplicación, entonces nosotros tenemos 1 sobre 5 por 100. Uy. Por 100. Y pues, esto es como si fuera otra fracción. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Saquémosle quinta, porque aquí podemos simplificar. Entonces, nosotros tenemos aquí quinta de 5, 1. Quinta de 100, 20. ¿Sí? Porque 5 por 20 es 100. Entonces, aquí al fin de cuentas lo que tenemos es 20% de efectividad. Entonces, si uno le dicen que Cristiano Ronaldo tiene 20% de efectividad, yo digo que es mentira. Bueno, puede ser más, puede ser menos, no sé. Tenemos 20%. O básicamente nosotros pudimos haber dicho, no, pues hagamos 1 dividido entre 5 y ahí sí multipliquémoslo por 100. Entonces 1 dividido entre 5 es 0.2. 2. 0.2 y lo multiplicamos por 100. 0.2 por 100 y nos va a dar lo mismo. Se dan 20%. cuenta, básicamente de multiplicar por 100 en este caso es correr la coma. Exacto. Es Correr la correr coma la a los coma. lugares que indiquen, o sea, Los ceros. dependiendo de los ceros que haya. De la cantidad de ceros que hay. Entonces, ahora nos dicen hallar la cantidad a partir de un porcentaje. Entonces, Valen, ¿tienes algún ejemplo así rápidamente? Entonces, aquí tengo uno. Ah, pero tendría que compartir pantalla. Exacto. ¿Lo ven? Sí. Pues yo tenía tenía el primero de decimal a porcentaje, que pues fue ya, pero no. El de decimal a porcentaje sería si hubiésemos inicialmente dividido el 4 en el 20. Sí. Entonces aquí lo que tendríamos es que, pues como ya lo tenemos en decimal, lo único que hacemos es multiplicarlo por 100. Lo que les digo, se corre únicamente la coma 2 sitios y ese es el porcentaje. Exacto. Cuando tienen un porcentaje es prácticamente como devolverse, lo que explicaba Sergio como en la primera clase, operaciones inversas. La multiplicación es la inversa de la división. Entonces, si para pasar de decimal a porcentaje multiplicamos,
para pasar de porcentaje a decimal, pues hacemos la inversa, y la inversa es la división. Entonces tenemos el porcentaje de 98.6 y ahí lo que hacemos es devolver la coma, si se dan cuenta. Perfecto. Ya. Listo. Está muy bien ese aporte. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra pizarra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 20% de efectividad quiere decir que 20 de cada 100 tiros, 20 de cada 100 tiros van a ser gol. Si lo queremos ver, relacionarlos en cantidades de a 100, ¿sí? Entonces, Igual también cabe aclarar que el 20% va a ser general, ¿no? Digamos, si un día Cristiano hace 1000 goles, entonces va a ser el 20% a todo. Ya no es que de 1000 goles va a seguir haciendo no más 20, no, sino es el 20% lo que decía Sergio del total. Entonces, de 1000 goles, el 20% ya no son 20, sino son 200 goles. Entonces, también tiene que tener en cuenta eso de la totalidad, dependiendo de exacto, cuál sea el contexto. eso. Entonces, sí, o sea, son 1000 tiros, 200 goles. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si uno relaciona 20 sobre 100, bueno, ahí me quedó la fracción, 20 sobre 100 y aquí 4 sobre 20, estas fracciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque 4 por 5, 20 y 20 por 5, 100. O sea, ahí estamos manteniendo la proporcionalidad de lo, digamos, en este caso, ¿sí? Entonces, ahora, si me dicen que ahora Messi tiene, Messi hace 1000 tiros, no mentiras, Messi hace unos 30 tiros al 500, arco. sí, digamos que no sea par. Ok, bueno. Eh, Messi hace unos 387 tiros al arco eh, durante una temporada. Entonces, nosotros tenemos 387 tiros al arco en una temporada. Messi le pega y le pega y le pega y le pega y le pega al balón en una temporada al arco, pum, 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 le miden esos tiros al arco para sacar la estadística y dicen, hizo 387 tiros al arco y tiene una efectividad de gol del 40%. Entonces, la efectividad de este muchacho es de 40%. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo necesito obtener la cantidad de esos tiros, cuántos fueron gol. Entonces, hay uno que hace. Hay uno lo que hace es lo siguiente. Aquí uno tiene 387, que es nuestra totalidad, pero, Espera, Sergio. Chicos, ¿me dime, confirman si están viendo? Pues es que yo veo bien tu pantalla, pero me dicen que ellos no lo están viendo. ¿Me que confirman si están viendo lo que está escribiendo Sergio? Jenny la está viendo, Y Edilberto sí lo se está ve. viendo. Es que hay unos que no, que están diciendo que no se ve. No la veo, El no. 387, 40 y el 387 se ve. Sí, sí, ahí está. Para los que no la están viendo, de pronto, pues el internet o si quieren. Carol, Juliet, todos, pues, no todos, pero sí me están diciendo que sí lo ven. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, resulta que ahora hay que hallar la cantidad a partir de un porcentaje. Entonces, nosotros tenemos 387 tiros. ¿Y qué sucede? Que este va a ser la totalidad. Ok, Jenny levantó la mano. Dame un momento, termino de explicar y ahí sí procedemos con la duda. Entonces, tenemos 387 tiros. ¿Y ahora qué resulta? Pues, como estamos hablando de porcentajes, el 100%, este va a ser la totalidad de nuestro Del ejemplo, por todos los 387 va a ser goles. el total. Perdón, todos los Exacto. partidos.
No, todos Exacto, los tiros que hizo en todos los partidos. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues, 100 es la totalidad. Entonces, lo dejamos así y ahora nos dicen que es el 40% de efectividad. Entonces, esto es lo que colocamos aquí arriba. ¿Por qué? Porque 40%, si uno lo expresa en decimal, como nos dijo ahorita Valentina, sería así, 387 por 0.4, ¿sí? Pero entonces, como estamos hablando es de porcentajes, nosotros en vez de decir que este es el 40%, es mejor decir esto, porque es 40 de cada 100, ¿sí? Entonces ahí nos devolvemos a esta imagen durante un momento, no a la imagen de Ronaldo, sino a esta, donde la estrellita es la que nos representa la efectividad de Messi. 387 es este óvalo verde y esta es la representación de ese óvalo, pero en porcentaje, ¿sí? O sea, lo que nos quiere decir esto es que 387 y 100% son lo mismo, porque son la totalidad. Y la estrellita nos representa pues ese porcentaje. Si yo les digo 30, 40, 50, 37%, esa va a ser la estrellita, ¿sí? Entonces, nos vamos a devolver y ahora tenemos esto. Pues ya aquí lo que queda hacer es la respectiva operación. Entonces, alguien que me ayude haciendo esta operación matemática, 387 por 40 dividido 100, o lo que es lo mismo, 387 por 0.4, ¿sí? Entonces, como quieran, si quieren usar los El criterios. 100, Dime. 154.8. Listo. Entonces, eso quiere decir que son 154.8 goles por temporada. Creo que es bastante. 154.8 goles los que hace, ¿sí? Entonces, pues, entonces ya aquí sabemos cómo determinar una cantidad a partir de un porcentaje y cómo determinar un porcentaje a partir de una cantidad. Entonces, siempre tenemos que recordar que relacionamos los porcentajes con respecto, que pues cuando estamos hablando de porcentajes, estamos relacionando las cantidades con respecto a un todo. Bien, ahora sí seguimos con la duda de Jenny. Jenny, si quieres activar tu micrófono. Jenny Martínez. Jenny, Vale, de pronto ya solucionó la duda con la ok, explicación. bueno, entonces, hasta este punto, nosotros tenemos que el porcentaje sirve para representar partes de un todo y que con el porcentaje también podemos caracterizar una población o muestra. En este caso, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue caracterizar aquí a mi amiguillo y también al señor Don Messi. Entonces, así como les estaba nombrando todos los otros ejemplos, así caracterizamos el crecimiento de un país en términos económicos, así caracterizamos un trago, qué tan fuerte es o qué tanto nos coge, así caracterizamos, Los descuentos. exacto, que un También sirve descuento que como está... para comparar, ¿no? Digamos, a veces uno se, pues bueno, pues por la pereza de hacer la operación, no sé, hay un televisor que tiene el 40%. No, bueno, no sé. Pero si dice, ay, le descuento 100.000 pesos a un televisor que vale 1.000.000, uno sí, lo compro. Es como para tener clara esa diferencia de realmente el porcentaje es un poco más alto porque es al total. Exacto. O sea, ahí es cuando uno dice, o no es muy bueno, uno dice, uy, qué ofertón. Entonces, O esas promociones que sacan en las tiendas, digamos, eh, lleve tres y a la tercera unidad le damos el 50%, solo a la tercera. Y uno es igual que tú, qué ofertón, pero no es así. exacto.
también eso sirve para el mercadeo, ¿no? El tema de los porcentajes, que la gente se deje deslumbrar por ese tipo de promociones. Bueno, entonces, ahora vamos a ahondar en algo que se llama la media aritmética. Entonces, aquí tenemos una imagen muy chévere. Pues, no sé si alguien se había puesto en la tarea de coger un lápiz y tratar de dejarlo así en la mitad como yo lo estoy haciendo. Pues resulta que la media aritmética es como el centro de gravedad de la distribución que tenemos. Es hacer esto, pero con nuestra distribución. Con esa campana de Gauss que les estaba diciendo la sesión pasada, es esto básicamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, pues, como un plus, tenemos aquí en esta imagen lo que es la moda, la mediana y la media, explicadas con esta misma gráfica, en donde nos dicen que la moda es el dato que más se repite, por ende es el dato que va a aparecer más alto en nuestra gráfica, ¿sí? De frecuencias. En la mediana, literalmente lo que estamos haciendo es mitad, mitad, ¿sí? Entonces, ahí nos está representando el 50% de la población para un lado y el 50% de la población para el otro. Y el dato interesante aquí es la media aritmética. La media aritmética aquí dice que es el ombligo de la distribución. ¿Por qué digo que es el ombligo? Porque uno, no sé, pero uno le dicen que el ombligo es el centro de gravedad de uno. Mejor dicho, que si uno le colocan a uno algo así en el ombligo, uno se queda ahí quieto, ¿sí? Entonces, porque es donde se distribuyen los pesos equitativamente y uno queda en equilibrio, ¿sí? Entonces, es el centro de masa de los datos, ¿sí? Cuando digo centro de masa de los datos y ombligo de la distribución, es lo mismo, ¿sí? Solo que técnicamente se le dice centro de masa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes cogen un martillo, pues hay una gran cantidad de masa concentrada acá y el resto lo tiene el palito con el que uno coge y ¡pum! Golpea. Entonces, ¿qué pasa? Al igual que aquí en la media, a uno, a uno le dice que con este lápiz, si uno coloca el dedito en la mitad, le va a quedar balanceado el objeto. Va a Pero quedar si en uno lo... equilibrio. Dime. En equilibrio. Exacto. Ahora, Porque ahora, ¿qué sucede? Ahora Lady nos levantó la mano, ya ahorita respondemos. Déjame terminar la explicación. Entonces, ahora tenemos un martillo que tiene una gran cantidad de masa concentrada acá. La intuición nos dice que el centro se va a correr un poco, el centro de gravedad, y ya no va a quedar en la mitad, sino que uno lo que va a tener para balancear es que correrse un poco. Entonces, por lo que eh, esto pasa por lo que el peso, digamos, en estos está distribuido. Aquí el peso está acá, obviamente el centro de masa tiene que ser como prácticamente hacia este lado. Eso era lo que les decíamos un poco ayer de los datos. Los datos ayer estaban distribuidos por todo, entonces pues la mitad era exactamente la mitad. Pero en exacto, los, en los, en otros datos puede que todos los datos estén acumulados a este lado y pues visualmente la mitad es esta, pero no, en realidad la mediana puede que sí sea esta, pero la media no. exacto. Entonces, pues esa imagen que también les puse, dice mucho, ¿sí? Esta que les estoy compartiendo de la moda, la mediana y la media. Si ven que en la media hay como un sube y baja de los niños en los parques, eso es como un sube y baja, donde literalmente queda balanceado todo. Entonces, ahora les voy a Sergio, mostrar. vamos a abrirle el micrófono a Lady para hablar con Ah, ella. cierto. Sí, dale, dale, Lady. Lady, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que no entiendo. Lady, tú no te escuchamos bien. Sí, te entendí que no entiendes. Te entendí que no entiendes. No, Lady, si quieres escribir tu pregunta, porque es que Sí, no te entendemos, no. sí, dale, que sea mejor por O sea, escrito, de pronto el internet, en la, no. en la medida de lo posible para no retrasarnos. Entonces, mientras Lady escribe su duda, voy a ponerles un ejemplo de lo que hicimos ayer. Entonces resulta que piensen lo mismo, que es el mismo arquero que lo que hicimos en la sesión pasada. Es el mismo arquero de un equipo X al que le meten cierta cantidad de goles durante la temporada. Entonces, en este caso, nuestra temporada va a consistir de 23 partidos
Y pues aquí tenemos ceros, unos, 2, 3 y 5 goles que le habrán metido por partido. Y entonces aquí lo resumimos. Aquí yo le puse variable, pero es en realidad número de goles. Y aquí colocamos la frecuencia con la que se repiten estos datos. Entonces, ¿qué sucede? Que el 0 se repite 6 veces, el 1 6 veces, ¿sí? Este fue el ejercicio que yo hice previamente, repartirlo. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Nosotros vamos a tomar esta totalidad de los datos y vamos a mirar acá, aquí digo, donde señala mi mouse, en la parte inferior derecha de la pantalla, donde dice promedio 2. Es decir, esta es la media aritmética. Entonces, ya después de haber hecho la media aritmética, bla, 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 todo este proceso que ya nosotros realizamos en la sesión pasada, que es sumar todo esto y dividir entre 23 porque son 23 datos, entonces tenemos que nuestro promedio es 2. Entonces nuestro promedio lo vamos a poner aquí, es un 2, lo voy a colorear, lo voy a poner naranja, dije naranja, listo. Entonces, ¿a qué me refiero con que es el ombligo de la distribución? Entonces, resulta, hay algo muy curioso acá, y quiero que se graben este dato. Bueno, vamos a hacerlo así. Como sabemos que el 2 es el ombligo de la función, de la distribución de las frecuencias, entonces aquí tenemos el 2 y se repite 3 veces. Por aquí tenemos el 3, se repite 3 veces. El 5, si quieres, alguien que le tome un pantallazo para que nos recuerde estos datos, porque lo voy a explicar con la recta numérica, para que lo entendamos pues de una manera mejor. Entonces, Ya. listo. Entonces, ahora nos vamos a la pizarra y hacemos lo siguiente. Vamos a hacer una recta. Ahora sí. Vamos a hacer una recta numérica. En este caso nosotros medimos, pues aquí está el 0, aquí está el U1. Mientras dibujas, ¿me confirmas si todos ven la pizarra? Creo que está habiendo problemas. Pues yo la veo. Ah, no, sí, no, la mayoría la ven. Ok. Sí, Para los listo. que no la están viendo, chicos, es el internet, traten de hacerse un poquito más cerca al modem. Sí. Entonces tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer que nuestro sube y baja lo vamos a colocar aquí en el 2, porque la media aritmética nos dio 2. Entonces aquí vamos a colocar nuestro sube y baja, donde va la rampita y los niños se montan y van para arriba y para abajo. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que este va a ser nuestro pivote. El 2 va a ser como si fuera mi dedo. Aquí, bueno, se me cayó el lápiz. Es como si fuera el centro de masa donde se van a equilibrar las cantidades. Entonces, ¿qué sucede? El 0, ¿cuántas veces se repite, Valentina? 6 veces. Listo, entonces tenemos aquí 6 veces. El 1, ¿cuántas veces se repite? 6 veces también. Muy bien, 6 veces. Ahora, el 3, ¿cuántas veces se repite? Como 3 veces. 3. Listo. Y el 5 se repite 5 5. veces. Listo. Entonces aquí sucede algo muy interesante. Este se repite 0 y este se repite 3. ¿Por qué este dato no lo tomamos? Este dato no lo tomamos porque es el que queda justo sobre el sube y baja. ¿Sí? Queda justo sobre el pivote. Si yo hago fuerza sobre ese punto, digamos que nuestro centro de masa no va a cambiar. Entonces, por eso lo omitimos. Pero si el pivote nos diera, la aritmética, la media aritmética nos diera 2.1, hay que tener en cuenta el dato del 2, ¿sí? Porque ya está corrido un poquito, pero está corrido. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Yo voy a tomar estos datos y miren lo que va a pasar. Resulta que el 2 está espaciado del 3 una unidad. ¿Sí? Entonces, y ese se repite 3 veces. Entonces yo multiplico. 1 por 3 tenemos
3. Entonces aquí voy a separar esto. Esto es de un lado y esto es del otro, a partir de nuestro punto de referencia. Entonces, tenemos 1 por 3, 3. Y le vamos a sumar esto. Ahora, vamos a sumarle lo siguiente. ¿A qué distancia? El 4 no cuenta porque se repite 0 veces, entonces no pasa nada. Ahora vamos a analizar con el 5. ¿A qué distancia está el 5 del 2 en la recta numérica? Está a 1, 2 y 3 unidades. Entonces, ahora vamos a coger esas 3 unidades y lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que se repite. Entonces, como el 5 se repite 5 veces, entonces, y está a 3 distancias, a 3 unidades del 2, entonces vamos a tener 3 por 5, 15. Entonces, 3 más 15 nos da 18. Bien, entonces, vamos a imaginar que de este lado del sube y baja, hay un niño de 18 kilos. Hay un niño de 18 kilos ahí, y ahora vamos a hacer el ejercicio por este lado. Entonces, voy a cambiar de colorcito, y entonces ahora, el 2, el 1 está a una unidad de distancia del 2. ¿Listo? Esto me quedó feo. Listo. Entonces, el 1 está a una unidad de distancia del 2. ¿En cuánto está? A 1. Entonces, ahora, ¿cuánto se repite ese dato? 6 veces. Entonces, nosotros hacemos 1 multiplicado por 6 nos da 6. Y ahora decimos, ¿a cuántas unidades está el 0 del 2? Está a 2 unidades. Entonces, como está a 2 unidades, nosotros cogemos este numerito y lo multiplicamos por la cantidad de veces que se repite. Chin, chin, 2, que es la distancia a la que está del 2, el 0 del 2, ¿sí? Y la cantidad de veces que se repite, entonces nos da 6 por 2, 12. Y lo sumamos. Entonces, 12 más 6, 18. 18. Entonces, si ven que por un lado y por el otro tenemos 18, entonces es como tener un niño de 18 kilos por un lado y un niño de 18 kilos por el otro, donde nosotros vamos a repartir, donde está balanceada la distribución. Entonces, este ejemplo me pareció lo mejor porque aquí se demuestra que nosotros tenemos una distribución y nosotros con la media aritmética lo que estamos es equilibrando la balanza. ¿Sí? Ahí se me cayó. Nosotros estamos equilibrando la balanza. Entonces, moraleja. Moraleja. La media aritmética, ¿sí? Entonces ahora sí, para que comprendamos bien esto, la media aritmética es un punto de referencia, es como el pivote, ¿sí?, de nuestra distribución, es el pivote donde juegan los niños sube y baja. Entonces la media aritmética es un punto de referencia alrededor del cual se distribuyen los datos, pero se distribuyen equitativamente. Entonces, por eso pongo aquí que por esto decimos que es el centro de gravedad de la muestra o de la población. Es decir, el ombligo. ¿Sí? Entonces, yo quería que se fueran con esta moraleja, ¿sí?, con esta síntesis, con este aprendizaje, y es que la medida aritmética no es solo decir, sumo el primero con el segundo, con el tercero, hasta n datos y lo divido entre n y tú, ya tenemos la medida aritmética. No, la medida aritmética es un punto de referencia, ¿sí? Y pues nosotros aquí en nuestros objetivos teníamos qué significa la medida aritmética. Entonces, es también decir que es un valor característico, ¿sí?, de una serie de datos cuantitativos, ¿sí? En estadística también hay datos cualitativos, pero pues estos datos se distribuyen. Estos datos cualitativos se les puede dar un valor en estadística, digamos, cuando una persona dice sí vale 1, cuando dice no vale 0.
pero pues esto es otro tema, ¿no? Entonces, básicamente es el valor característico de una serie de datos. Esta imagen me pareció increíble, nuevamente, poner que la media es este pivote y pues la diferencia con respecto a la mediana y la moda. Entonces, ver que esta distribución es como un martillo, ¿sí? Esta distribución es como un martillo donde la gran cantidad de datos está concentrada, ¿sí? Está centrada en cierto punto, ¿sí? Más a la izquierda que hacia la derecha y más a la izquierda del centro, ¿sí? O sea, no está literalmente en el centro, sino un poco a la izquierda. Y por ende, la media aritmética, que es donde se balancean todos los datos, se va a correr un poco más a la izquierda, ¿sí? Así como nosotros decíamos que para balancear un martillo hay que correrse un poco, ya no es en la mitad como si fuera un lápiz. Entonces, eso sucede con la media aritmética. Listo, entonces, bueno, por ahora yo tenía unos ejemplos. Si quieren, quiero que se tomen 30 segundos para tomarle un pantallazo. Y mañana los discutimos a ver qué resultado Exacto, les dio. exacto. Entonces, muchachos, espero que esta sesión, en esta sesión les haya quedado claro el uso de los porcentajes, cómo calcularlos, cómo interpretarlos, ¿sí? Cuándo se usan, cómo se usan. También que hayan comprendido qué es la media aritmética, ¿sí? Cuál es su representación, en este caso gráfica. ¿Cómo se obtiene? El cómo se obtiene lo tuvimos en la sesión pasada. Entonces, bueno, en la siguiente sesión discutiremos Listo. otros temas del ciclo. Gracias por participar, muchachos. Que estén bien. Gracias, Sergio. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.